Una noche les pregunté a mis hermanos si tal vez podían aprender algo de inglés y ayudar de vez en cuando. Mi mamá alcanzó a oírme y dijo, «Déjalos en paz, son hombres. Ellos no tienen por qué preocuparse de eso». La semana siguiente llegué tarde a la casa porque había estado traduciendo en una junta de trabajo de mi papá con su jefe. Me perdí el cumpleaños de una amiga porque la junta de mi papá se alargó y yo tenía que estar ahí para asegurarme de que él entendiera todo. Venía molesta y dije algo que seguramente no debí decir. Dije, yo hago todo por esta familia y nadie lo valora siquiera. La cara de mi mamá cambió. Azotó la mano contra la barra de la cocina y dijo, ¿quién te crees que eres? ¿Te crees muy importante? Ya te está creciendo el ego. Yo me quedé parada ahí, con el corazón golpeándome el pecho, sin entender cómo una verdad tan simple la había puesto así. Mi papá se metió. Dijo, tu mamá tiene razón. Tú nada más resulta que hablas inglés. Eso no es un mérito, es una casualidad. Te comportas como si esta familia se fuera a caer a pedazos sin ti. Mi mamá agregó, no sabes nada del mundo real. Necesitas saber cuál es tu lugar y dejar de actuar como si fueras mejor que todos. Me quedé un momento nada más mirándolos. Sentí algo apagarse por dentro, despacio, como cuando alguien cierra una llave y el agua deja de correr. Entonces dije, está bien, si no soy importante, entonces ya no me necesitan. Mi mamá puso los ojos en blanco. Mi papá volvió a su programa de la tele como si yo no hubiera dicho nada. No creyeron que hablaba en serio. No se les pasó por la cabeza ni un segundo. Al día siguiente, mi mamá me pidió que llamara al salón para hablar con la dueña y reservar una cita para el sábado. Lo dijo sin levantar la vista, revolviendo su café con la cucharita, como si la noche anterior no hubiera existido. Como si yo no hubiera dicho que ya no me necesitaban. Me quedé con el teléfono en la mano. Una semana antes habría marcado sin pensarlo. Habría hablado con la recepcionista. Habría apuntado la hora en el calendario de la cocina y se lo habría recordado a mi mamá 3 veces para que no se le olvidara. Eso hacía yo. Las citas del dentista de mis hermanos. Los recibos de la luz. Las cartas del seguro que llegaban en inglés, con letras chiquitas y palabras que en esa casa nadie podía leer más que yo. Las cartas de la escuela, las multas de tránsito, los formularios del banco. Todo pasaba por mis manos antes de existir para ellos. Marqué el salón. Hablé con la dueña. Reservé el sábado a las 11. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. «Listo», dije. Mi mamá ni siquiera respondió. Asintió con la cabeza, como quien recibe algo que le toca por derecho. Mi papá pasó por la cocina, agarró un pan dulce de la canasta y se fue a la sala sin mirarme. Subí a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama y miré las paredes. Abajo, mis hermanos se gritaban en español jugando videojuegos, y mi papá subía el volumen de la tele para taparlos. Esa era la casa. Yo era la que traducía el mundo de afuera para que ellos pudieran seguir adentro sin que nada los tocara, y el día que pedí que alguno aprendiera 2 palabras de inglés, mi mamá me dijo que los dejara en paz, que eran hombres. Saqué la maleta de arriba del closet y la puse sobre la cama. No tenía un plan. No sabía a dónde iría ni con qué dinero. Solo sabía que si me quedaba una noche más fingiendo que esto estaba bien, me iba a convertir en lo que ellos querían. Alguien que agacha la cabeza y da las gracias porque la dejen servir. Empecé a doblar ropa. 2 pantalones, 3 blusas, el abrigo bueno. Las manos me temblaban, pero no era miedo. Era otra cosa. Era la primera vez en años que hacía algo nada más para mí. El teléfono sonó. Número desconocido. Lo dejé sonar 2 veces. Pensé que era el salón confirmando. Contesté con la voz plana. ¿Bueno? Good afternoon. ¿Hablo con la señorita que tradujo la junta del martes? ¿La hija del señor Herrera?, dijo un hombre en inglés, dudando un segundo en el apellido. Me enderecé en la cama. Sí, soy yo. Soy Richard Anderson. Estuve en esa junta. Su padre trabaja para mí. El aire se me atoró en el pecho. El jefe de mi papá. El hombre del traje gris que durante 2 horas me había escuchado traducir cada cifra, cada cláusula, cada cosa que mi papá no entendía y que yo iba convirtiendo en algo que sí, en tiempo real, sin que se notara la costura. Sí, señor Anderson. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien con mi papá? Su padre está bien, dijo. La llamo por usted. Me quedé callada. Oí mi propia respiración en el teléfono. Llevo 20 años en esta empresa y he contratado a muchos intérpretes. Siguió.
La mayoría traduce palabras. Usted tradujo intención. Entendió lo que yo quería decir antes de que yo terminara de decirlo, y lo pasó al español sin perder nada. Cuando el cliente dudó, usted lo notó y ajustó el tono. Eso no se enseña. Eso se tiene o no se tiene. Apreté el teléfono contra la oreja. Sentí algo caliente subirme por la garganta. Nadie me había dicho algo así en toda mi vida. En mi casa, lo que yo hacía era una casualidad, una chamaca que de pura suerte hablaba inglés. Las palabras de mi papá de la noche anterior todavía me daban vueltas en la cabeza. Eso no es un mérito, es una casualidad. Tenemos una vacante, dijo Anderson, asistente bilingüe de dirección. Necesito a alguien que se siente conmigo en las juntas, que maneje a los clientes en los dos idiomas, que no se pierda cuando la conversación se pone difícil. Lo que vi el martes es exactamente lo que busco. Quiero que venga a una entrevista. ¿Una entrevista? Repetí, como si no entendiera mi propio idioma. El jueves a las 9 de la mañana. ¿Le queda bien? Miré la maleta abierta sobre la cama, la ropa a medio doblar, la puerta cerrada de mi cuarto y, del otro lado, mi familia entera convencida de que yo no servía para nada más que resolverles la vida gratis. Ahí estaré, dije. La voz me salió más firme de lo que esperaba. Perfecto. Le mando la dirección por mensaje. Y señorita. Hice una pausa. Por ahora no le mencioné esto a su padre. Esto es entre usted y la empresa. Usted se ganó esta llamada sola, no por ser hija de nadie. Entendido. Colgué. Me quedé mirando el teléfono un rato largo, sin moverme, hasta que la pantalla se apagó sola y vi mi propia cara reflejada en el vidrio negro. Abajo, mi mamá gritó que bajara a poner la mesa. Mis hermanos siguieron jugando. Mi papá subió otra vez el volumen. Guardé la maleta debajo de la cama. Todavía no. Primero iría a esa entrevista. Iría con la blusa buena, con el currículum que nunca le había enseñado a nadie, con la voz que acababa de descubrir que tenía. Y por primera vez en mi vida, lo que me hacía invisible en mi propia casa iba a ser exactamente lo que me sacara de ella. Bajé a poner la mesa. 5 platos, como siempre. Doblé las servilletas como a mi mamá le gustaba, pero por dentro ya estaba contando las horas para el jueves. ¿Reservaste el salón?, preguntó mi mamá, sirviéndose primero. Sí, dije. ¿Ves? Para eso sirves. No era tan difícil. No sé por qué haces tanto drama. Mi papá soltó una risita desde la cabecera, sin despegar los ojos de la tele. Me mordí la lengua. Sonreí apenas y me senté. Que pensaran lo que quisieran. El jueves a las 9, el hombre que firmaba el cheque de mi papá iba a estar sentado frente a mí, ofreciéndome un lugar en la misma mesa donde mi familia ni siquiera sabía que existía una silla para mí. Comí en silencio. Por primera vez, el silencio no me pesó. Lo llené yo, por dentro, con todo lo que venía. El jueves me levanté antes que todos. Saqué la blusa blanca de cuello, la que guardaba para las bodas, y la planché en silencio para no despertar a nadie. Me peiné frente al espejo del baño mientras mis hermanos todavía roncaban del otro lado de la pared. Mi mamá me alcanzó a ver cuando bajé arreglada. ¿Y tú a dónde vas tan temprano y tan pintada? A una entrevista, dije. Era verdad, no mentí en eso. Soltó una risa por la nariz, sin levantar los ojos del café. ¿Entrevista de qué? Si ni terminaste una carrera completa. De trabajo, mamá. Ay, sí. A ver cuánto te dura. Le dio un sorbo. No llegues tarde para la comida. Tu papá quiere pozole y alguien tiene que ir por el maíz. Salí sin contestar. Cerré la puerta despacio y, en cuanto el aire frío de la mañana me pegó en la cara, sentí que el pecho se me destrababa. Tomé el camión hasta el centro. El edificio era todo de vidrio, alto, con un piso de mármol que reflejaba las luces del techo. Yo había entrado a lugares así muchas veces, pero siempre atrás de mi papá, cargándole los papeles, traduciéndole lo que la recepcionista le pedía. Esta vez iba sola. Y el nombre que la mujer del mostrador buscó en la pantalla era el mío. El señor Anderson la está esperando. Piso 12. El elevador subió tan rápido que sentí el estómago quedarse abajo. Me sequé las manos en la falda antes de que se abrieran las puertas. Anderson me recibió de pie. El mismo traje gris, la misma calma del martes. Me dio la mano firme. Gracias por venir. Siéntese. La oficina tenía un ventanal enorme. Toda la ciudad cabía ahí abajo, chiquita.
Me senté con la espalda recta, como si una mala postura pudiera costarme todo. No voy a hacerle las preguntas de siempre, dijo, acomodándose frente a mí. Ya la vi trabajar. Voy a hacer otra cosa. Apretó un botón del teléfono. Una voz entró en inglés, hablando rápido. Un cliente molesto por un retraso en un embarque, soltando términos técnicos uno encima de otro. Dígale lo que está oyendo, en español. Como si yo no entendiera nada, dijo Anderson. No me dio tiempo de ponerme nerviosa. Empecé a traducir mientras el hombre seguía hablando, sin cortarlo, ajustando el tono para que no sonara a pleito, sino a un problema que se podía resolver. Cuando el cliente terminó, yo ya le tenía a Anderson 3 opciones de respuesta, ordenadas, en español, claro. Anderson colgó la llamada con un dedo y se quedó mirándome un segundo. ¿Sabe cuántas personas que entrevisté para este puesto se habrían quedado calladas esperando a que el señor terminara? No dije nada. El sueldo es el doble de lo que gana su padre. Tiene seguro médico, días pagados, y un escritorio afuera de esta oficina. Empieza el lunes. ¿Lo toma? El doble de lo que ganaba mi papá. La cifra me dio vueltas en la cabeza. Pensé en mi mamá diciendo, a ver cuánto te dura, esa misma mañana, con el café en la mano. Lo tomo, dije. Bienvenida. Salí de ahí flotando. En la banqueta me detuve. Saqué el teléfono y no supe a quién llamarle. No había nadie. Mi familia se habría reído o, peor, habría empezado a calcular cuánto de ese dinero les tocaba. Guardé el teléfono. Esto era mío y todavía no estaba lista para que lo tocaran. Llegué a la casa con el maíz para el pozole, como me lo habían pedido. Nadie preguntó cómo me había ido en la entrevista. «¿Hasta que llegas?», dijo mi mamá, arrancándome la bolsa de las manos. «Pon la mesa». Puse la mesa. No dije nada del trabajo. Que pensaran que seguía siendo la misma que recogía maíz y doblaba servilletas. El lunes empecé. Anderson me sentó afuera de su oficina, con una computadora nueva y una línea directa. La primera semana entré a 5 juntas. En una de ellas, un cliente de Monterrey estaba a punto de cancelar un contrato grande, porque el gerente anterior le había prometido fechas imposibles. Yo lo escuché despotricar 10 minutos en español, y en vez de traducir su enojo palabra por palabra, le pasé a Anderson lo que el hombre de verdad quería, que alguien lo respetara. «Ofrézcale una visita a la planta», le dije a Anderson en voz baja. «No quiere descuento, quiere sentir que importa». Funcionó. El cliente firmó. Anderson me miró desde la cabecera de la mesa y asintió una sola vez, despacio. Y esa cabeceada valió más que todo lo que mi familia me había dicho en años. En la casa, nada cambió. Salía a las 7 de la mañana con mi blusa y mis tacones bajos, y mi mamá creía que andaba de secretaria en no sé dónde. Mi papá ni preguntaba. Seguía llegando del trabajo, prendiendo la tele, subiendo el volumen. Una noche, mientras yo revisaba en mi teléfono un correo de un cliente, mi mamá me lo arrancó de la mano. «Deja esa cosa y tradúceme esta carta del doctor de tu abuela. Para eso sí sirves». Era una carta simple, de una cita reprogramada. Se la leí en 30 segundos. Ella la dobló y la guardó como si yo le hubiera hecho un favor que me correspondía hacer. «¿Ves? No era tan difícil», dijo. Me quedé mirándola. Esa misma tarde yo había estado sentada en una mesa de juntas decidiendo, con una palabra, si un contrato de $500,000 se firmaba o se caía. Y para ella yo seguía siendo la chamaca que servía para leer las cartas del doctor. No dije nada. Subí a mi cuarto, abrí la laptop que la empresa me había dado y seguí trabajando hasta tarde. Cada hora que ellos me trataban como nada, yo me convertía en algo más grande, en silencio, debajo del mismo techo donde nadie se daba cuenta. Saqué la maleta de debajo de la cama. La miré un rato largo. Todavía no. Pero ya no la guardé tan al fondo. Pasaron 3 semanas antes de que mi papá se enterara. No se lo dije yo. Lo descubrió de la peor manera para su orgullo. Anderson convocó a una junta con el equipo de la planta. Mi papá trabajaba en ese equipo, cargando reportes, firmando cosas que no acababa de entender, esperando siempre a que alguien le explicara después en español. Esa mañana los subieron al piso 12, a la sala grande, la de la mesa larga y el ventanal. Yo ya estaba adentro, sentada a la derecha de Anderson, con mi laptop abierta, lista para traducir la junta. La puerta se abrió y entró mi papá con otros 3 hombres de la planta. Lo vi buscar con la mirada dónde sentarse, con esa incomodidad que ponía siempre en los lugares donde el inglés lo dejaba afuera. Y entonces me vio. Se quedó parado en seco,
con la mano todavía en el respaldo de la silla. Abrió la boca y no le salió nada. Yo sostuve su mirada un segundo y volví a mi pantalla. No iba a temblar. No ahí. Buenos días a todos, dijo Anderson. Ella es mi asistente. Va a traducir para que nadie se pierda nada. Mi papá se sentó despacio, sin quitarme los ojos de encima. Durante la hora siguiente, cada vez que Anderson explicaba un cambio en los turnos o en las metas de producción, yo lo pasaba al español. Para todo el equipo. Para mi papá. Él, que me había dicho que hablar inglés no era un mérito sino una casualidad, estaba ahí sentado dependiendo de esa casualidad para entender qué iba a pasar con su propio trabajo. Cuando un supervisor preguntó algo y mi papá no captó la respuesta, volteó hacia mí por reflejo, como en la casa. ¿Qué dijo? Me preguntó en voz baja, en español. Que las horas extra ahora se pagan al doble los domingos, le contesté sin emoción, igual que le habría contestado a cualquier otro empleado. Vi cómo se le tensó la mandíbula. No por el contenido. Por tener que pedírmelo a mí, en esa mesa, delante de su jefe. La junta terminó. La gente se levantó. Mi papá se quedó atrás, esperando a que los demás salieran. Cuando quedamos los dos y Anderson revisaba algo en su teléfono junto a la ventana, mi papá se acercó. «¿Qué es esto?», dijo entre dientes. «¿Desde cuándo?». «Desde hace 3 semanas. ¿Y no pensabas decirme? ¿Andas trabajando aquí, arriba de mí, y te lo callas?». «Tú nunca preguntaste cómo me fue en la entrevista», dije. «Ni ese día, ni ninguno». Apretó los labios. Anderson se acercó entonces, ajeno a todo, y le puso una mano en el hombro a mi papá. «Herrera, tiene una hija con mucho talento», dijo en inglés. «La mejor contratación que he hecho en años». Mi papá me miró, esperando que tradujera. Y lo hice. Palabra por palabra. Dice que tengo mucho talento, que soy la mejor contratación que ha hecho en años. Lo dije con la cara seria, sin disfrutarlo por fuera. Por dentro era otra cosa. Mi papá forzó una sonrisa para Anderson. Asintió. Dijo, thank you, con su acento duro, y salió de la sala con la espalda menos recta de cómo había entrado. Esa noche, en la casa, esperé a ver qué iba a pasar. Llegué tarde, como siempre. Mi mamá estaba sirviendo la cena. Mi papá ya le había contado. «Con que la señorita ahora trabaja con mi jefe», dijo él desde la cabecera, removiendo la sopa sin comerla. «Qué calladito te lo tenías». «No había nada que avisar», dije sentándome. «Le andas haciendo creer al gringo que eres la gran cosa», siguió. «Una asistente. Eso es lo que eres. Una secretaria que le carga la agenda. No te subas tanto». Mi mamá movió la cabeza, dándole la razón con el gesto. «Bien que se cree mucho desde que le pagan unos $1 de más», dijo ella. «A ver si con eso ya va a empezar a aportar para la casa». Me quedé mirando mi plato. Una asistente. Una secretaria. Esa misma tarde yo había traducido la junta de la que dependía el trabajo de mi papá, y para él yo seguía siendo alguien que cargaba una agenda. Me acordé de cuando tenía 12 años y mi papá me sacaba de la escuela a media mañana para llevarme a las citas del banco, a las del seguro, a las de migración. Yo traducía para los adultos en una ventanilla, parada de puntitas para alcanzar el mostrador, mientras los hombres de traje me hablaban a mí porque era la única que entendía. Y después, en el coche, mi papá no me decía gracias. Me decía que me apurara, que íbamos tarde. «Gano el doble que tú, papá», dije, sin levantar la voz. El cucharón de mi mamá se detuvo en el aire. Mi papá levantó la cabeza despacio. «¿Qué dijiste?» «Lo que oíste. El doble. Con seguro. Con días pagados. Por la misma casualidad que según tú no era ningún mérito». Nadie habló. Mis hermanos dejaron de masticar. Mi papá dejó la cuchara en la mesa con cuidado, como si moverla más fuerte fuera a romper algo. «Tú no le hables así a tu padre», dijo mi mamá. «No le estoy hablando mal, le estoy diciendo un número». Me levanté. Dejé el plato casi lleno en el fregadero y subí a mi cuarto. Atrás oí a mi mamá empezar el discurso de siempre, que el orgullo, que el respeto, que una hija decente. Cerré la puerta y dejé de oírlos. Me senté en la cama y miré la maleta, todavía a medio salir de abajo. Las manos no me temblaban esta vez. Saqué el teléfono y revisé el correo. Anderson me había escrito: «Mañana junta con el cliente de Monterrey. Te quiero ahí». 3 palabras y yo importaba más que en toda mi casa junta.
Abajo seguían hablando de mí como si no estuviera. Y por primera vez, eso ya no me dolía. Me daba prisa. Prisa por irme. Prisa por construir el lugar donde nadie iba a volver a decirme que era yo. La que no me quería en la empresa se llamaba Megan. Llevaba 6 años ahí. Coordinaba la agenda de los clientes, y hasta que yo llegué había sido la única que se sentaba cerca de Anderson en las juntas importantes. Desde el primer día me sonrió con la boca y me midió con los ojos. Al principio fueron cosas chicas. Olvidaba copiarme en los correos. Me pasaba las direcciones de las reuniones con la calle mal escrita. Una vez me dijo que la junta era a las 11 cuando era a las 10, y llegué a la sala cuando ya estaba a la mitad. Anderson levantó la vista, extrañado de verme entrar tarde. No di explicaciones. No iba a llegar acusando a nadie el primer mes. Pero la cosa creció. Un jueves teníamos al cliente más grande de la empresa, una cadena de tiendas de Guadalajara que movía millones al año. Megan me entregó la carpeta con los datos de la cuenta 1 hora antes, sonriendo. «Toma, para que vayas preparada», dijo. «Anderson quiere que tú lleves esta sola. Yo tengo otra cosa». Abrí la carpeta en mi escritorio, y se me heló el estómago. Los números estaban cambiados. Los precios que aparecían ahí no eran los que la empresa había acordado con el cliente. Si yo entraba a esa junta y presentaba esas cifras, el cliente iba a sentir que le estábamos subiendo los costos a escondidas. Se levantaría de la mesa, y la culpa caería sobre mí, la nueva, la que no sabía manejar una cuenta grande. Megan ya se había ido a su lugar, tecleando, con media sonrisa. Tenía 40 minutos. Podía ir con Anderson y acusarla, pero no tenía pruebas de que ella hubiera cambiado los números a propósito, y un pleito de oficina entre dos mujeres siempre lo pierde la que llegó al último. Hice otra cosa. Entré al sistema con mi clave. Busqué el contrato original. El firmado. El que tenía los precios reales. Los imprimí con la fecha y la firma del cliente bien visibles. Rehice la presentación entera en media hora, con las cifras correctas, y al lado puse el documento original por si alguien dudaba. No dije una palabra. La junta empezó. El cliente, un señor canoso de Guadalajara, llegó con cara de pocos amigos. Yo presenté los números, los correctos. Vi cómo se le relajaban los hombros cuando reconoció los precios que él había acordado. «Pensé que venían a renegociar a la alta», dijo en español, mirándome. «No, señor. Venimos a respetar lo que se firmó. Aquí está el contrato, por si quiere revisarlo». Le deslicé el documento original sobre la mesa. El hombre lo miró, asintió, y firmó la renovación ahí mismo. Una cuenta de varios millones. Salvada. Anderson no entendió todo lo que se dijo en español, pero entendió el resultado. El cliente entró molesto y salió firmando. Cuando el señor se fue, Anderson me miró. ¿Hubo un problema con las cifras? Hubo una versión vieja en la carpeta, dije. La corregí con el contrato original. Nada grave. No dije el nombre de Megan. No hizo falta. Anderson se quedó callado un momento, mirando hacia el escritorio donde ella fingía trabajar, y yo supe que él ya estaba atando cabos solo. Los jefes que llegan a viejos en su puesto no son tontos. Esa tarde me llamó a su oficina. Megan nos vio entrar y dejó de teclear. «Llevo semanas observando», dijo Anderson cerrando la puerta. «Llegas antes, te vas al último, y cada cosa que tocas sale mejor de cómo entró. Hoy salvaste una cuenta que pudo costarme el año, y lo hiciste sin venir a llorar a mi oficina». Me quedé quieta, esperando. «Te voy a dar la coordinación de clientes. Es un puesto arriba del que tienes. Más responsabilidad, más sueldo, y tu propia oficina, no un escritorio en el pasillo». Tragué saliva. La coordinación de clientes era el puesto de Megan. «¿Y Megan?», pregunté. «Megan se queda en su lugar, y a partir de mañana te reporta a ti». Salí de la oficina con la cara serena, aunque por dentro me temblaba algo. Megan me esperaba parada junto a mi escritorio, blanca. «Tú le dijiste algo», soltó. «¿Qué le dijiste?» «Nada», contesté, y era verdad. No tuve que decirle nada. Hiciste tú sola todo el trabajo. Guardé mis cosas y me fui. No le grité. No le reclamé lo de la carpeta. No valía la pena. Ella se había pasado 6 años cuidando una silla. Yo me la había ganado en un mes haciendo el trabajo bien. A la mañana siguiente, Megan llegó a mi oficina nueva con una carpeta en la mano y la cara dura. Tenía que entregarme el reporte de las cuentas. Ahora yo era quien lo revisaba.
Aquí está lo de esta semana, dijo, dejándolo en mi escritorio sin mirarme. Abrí la carpeta despacio. Revisé cada cifra, una por una, frente a ella. Las dejé que sintiera la espera. Los números están bien, dije al fin. Gracias, Megan. Cuando todo viene correcto, esto toma 2 minutos. Apreté un poco la última palabra. Ella entendió. Apretó los labios, asintió y salió sin decir nada. No la humillé. No hizo falta. Que revisara sus propias cuentas todos los días sabiendo que ahora me las entregaba a mí era suficiente. Llegué a la casa todavía con la noticia caliente en el pecho. Por un segundo, en la puerta, sentí ganas de contarlo. De decir, en voz alta, en mi propia cocina: «Hoy me ascendieron. Hoy mando. Hoy tengo oficina con mi nombre en la puerta». Mi mamá estaba en la sala. «Llegas tardísimo», dijo sin voltear. «Hay trastes. Y tu hermano necesita que le traduzcas algo de su teléfono». Me quedé parada en el marco. Me tragué la noticia entera. Otra vez. La guardé donde guardaba todo lo demás. Lavé los trastes. Le traduje el mensaje a mi hermano. Y subí a mi cuarto a seguir trabajando, ya como coordinadora, en una casa donde seguía siendo la que lavaba los platos. Mi hermano el mayor, Daniel, llevaba meses buscando un trabajo mejor. Estaba cansado de cargar cajas en el almacén por sueldo mínimo. Un primo le pasó el dato de una vacante en una empresa de logística. El doble de paga, horario de oficina, futuro. Daniel llegó a la casa contento esa noche, enseñando el anuncio en su teléfono. Mi mamá lo abrazó como si ya le hubieran dado el puesto. «¿Ves? Mi hijo va para arriba», dijo, orgullosa. Daniel me pasó el teléfono. «Oye, ayúdame a llenar esto. Está en inglés». Leí el anuncio. Era un buen puesto. Pero en los requisitos, hasta abajo, decía claro: inglés intermedio indispensable, atención a clientes en los 2 idiomas. «Daniel, piden inglés», dije. «Para el trabajo, no nada más para llenar la solicitud. Vas a tener que hablar con clientes en inglés todos los días», se le borró la sonrisa. «Pues tú me ayudas en las entrevistas, como siempre». «No puedo ir contigo a trabajar todos los días, Daniel. El trabajo es tuyo. El inglés tiene que ser tuyo». Mi mamá dejó la cuchara en la olla de golpe. «Mírala. Ahora que le pagan se cree con derecho de negarle la ayuda a su propio hermano». «No le estoy negando ayuda», dije. «Le estoy diciendo la verdad. Hace 2 años yo les pedí que él aprendiera aunque fuera lo básico. ¿Te acuerdas qué me dijiste? Que lo dejara en paz, que era hombre, que no necesitaba preocuparse por eso». El silencio se puso espeso. Mi papá, en la cabecera, bajó el tenedor. «Ya no empieces», dijo él. «No estoy empezando nada. Estoy diciendo lo que pasó. Daniel no sabe inglés porque ustedes decidieron que no le hacía falta. Y ahora el trabajo que quiere se le va por eso. No por mi culpa. Por una decisión que tomaron cuando él tenía 14 años». Daniel me miraba, callado, con el teléfono todavía en la mano. Por primera vez creo que entendió. No me reclamó. Bajó la vista a la pantalla, a ese anuncio que no iba a poder contestar. «Le puedo enseñar», dije, más suave, «los sábados. En serio, con cuadernos, con práctica. Pero le toma meses. No es una entrevista que yo le traduzca y ya». «Meses», repitió mi mamá, con desprecio. «Para entonces ya le dieron el trabajo a otro». «Sí, a alguien que sí se preparó». Mi mamá rodeó la mesa y se paró frente a mí. «¿Sabes cuál es tu problema?» «Que se te subió. Unos $, una oficina, y ya te crees más que la familia que te crió. Se te olvidó de dónde vienes». Me levanté de la silla. Despacio, la miré a los ojos, a la misma altura. «No se me olvidó de dónde vengo, mamá. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo de que a los 12 años yo llenaba sus papeles del banco mientras ustedes me esperaban en el coche. Me acuerdo de que perdí cumpleaños, tardes, fines de semana enteros traduciéndoles la vida. Y me acuerdo de la noche que dije que hacía todo por esta familia. Y tú me dijiste que quién me creía que era». Le tembló algo en la cara. No contestó. No se me subió nada. Seguí. «Lo único que pasó es que por fin alguien me dijo que lo que hago vale. Y resulta que vale el doble de lo que gana mi papá. Eso no es ego. Es un cheque. Pueden odiarlo, pero es real». Mi papá se paró también. «En esta casa se respeta», dijo levantando la voz. «De acuerdo»,
dije. En esta casa se respeta. Empecemos por ahí. Porque yo llevo años respetándolos a ustedes y cargándolos, y nunca, ni una vez, oí un gracias. Nadie dijo nada. Mis hermanos miraban la mesa. La olla de la sopa seguía humeando, olvidada. Subí a mi cuarto. Esta vez no me senté en la cama a pensarlo. Saqué la maleta de abajo, la abrí del todo y empecé a meter la ropa de verdad. Los pantalones, las blusas, el abrigo bueno, los zapatos de la oficina. Metí la laptop de la empresa, mis papeles, el poco dinero que había juntado en esas semanas, que ya no era poco. Mi mamá apareció en la puerta. ¿Qué haces? Lo que dije que iba a hacer hace 2 meses. Me voy. No seas ridícula. ¿A dónde vas a ir? Renté un departamento, cerca del trabajo. Firmé ayer. Se quedó muda. Creo que hasta ese momento de verdad pensó que yo no era capaz, que sin ellos no era nada. Si sales por esa puerta, no vuelvas a pedirnos nada, dijo con la voz dura, jugando la última carta que le quedaba. Cerré la maleta, la bajé de la cama, la rodé hasta la puerta y me detuve frente a ella. Mamá, en toda mi vida nunca les pedí nada. Ustedes me pidieron todo a mí. Bajé las escaleras con la maleta golpeando cada escalón. Mi papá no se levantó del sillón. Mis hermanos me vieron pasar sin decir nada. Daniel abrió la boca, como para decir algo, pero no le salió. Abrí la puerta. El aire frío de la noche me pegó en la cara, igual que aquella mañana de la entrevista. Solo que esta vez no iba a regresar a poner la mesa. Salí. Cerré la puerta atrás de mí, y por primera vez en mi vida, el silencio de esa casa se quedó adentro, sin mí. El departamento estaba vacío. Una sala sin muebles, una cocina chica, un cuarto con un colchón en el suelo que había comprado esa semana. Dejé la maleta en medio de la sala y me senté en el piso, con la espalda contra la pared. No había tele a todo volumen. No había nadie gritándome que pusiera la mesa. Solo el ruido de la calle, lejos, y mi propia respiración. Pensé que iba a llorar. No lloré. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje de Anderson sobre la junta del día siguiente y nada más. Ni una llamada de mi casa. Ni un ¿llegaste bien? No me dolió como antes. Miré las paredes desnudas de ese departamento que era mío, que pagaba yo, donde nadie iba a decidir cuál era mi lugar. Por primera vez, el silencio era mío. Lo había comprado con mi trabajo. Y valía cada $1. Pasó un año. En ese año, Anderson me subió 2 veces más. Primero a coordinadora general, luego a directora del área bilingüe. Yo ahora dirigía el departamento entero que antes traducía gratis en juntas. 14 personas a mi cargo, 3 intérpretes, 2 oficinas en otras ciudades. Mi nombre estaba grabado en una placa de metal en la puerta. La primera vez que la vi puesta, me quedé parada en el pasillo un rato largo, leyéndola, como si fuera de alguien más. Mi papá seguía en la planta. La distancia entre su puesto y el mío ya era tan grande que casi no nos cruzábamos. Casi. Un martes, su supervisor lo mandó a mi piso a entregar unos reportes de producción que necesitaban mi firma. Lo vi llegar desde mi oficina, a través del vidrio. Se quitó la gorra antes de entrar, como hacía en los lugares donde se sentía chico. Tocó la puerta abierta con los nudillos. «Permiso», dijo. Y luego, bajando un poco la cabeza. «Licenciada, le traigo esto para su firma». Licenciada. Mi propio papá, llamándome licenciada, sin sostenerme la mirada. La misma boca que me había dicho que hablar inglés era una casualidad, un accidente, no un mérito. Pude haberlo disfrutado de la manera fea. No lo hice. Me levanté, tomé los reportes, los revisé, los firmé. «Está todo en orden, señor Herrera», dije devolviéndoselos. Se quedó un momento, dándole vueltas a la gorra en las manos. «Te ves bien», dijo al fin, en voz baja, en español. «En este lugar, te ves». Bien, no era una disculpa. Mi papá no sabía pedir perdón. Nunca aprendió, igual que nunca aprendió inglés. Pero para él, eso era lo más cerca que iba a llegar. Lo reconocí. «Gracias, papá». Asintió y se fue, con la gorra todavía en la mano. Mi mamá tardó más. Vino a buscarme como 3 meses después, a la salida de la oficina.
Estaba parada en la banqueta, más chica de como la recordaba, con su bolsa apretada contra el pecho. Supe que te ascendieron otra vez, dijo. Tu tía lo contó en una comida. Sí. Se quedó callada, buscando las palabras. Nunca fueron lo suyo, las palabras blandas. Daniel consiguió trabajo, dijo. En una tienda. Habla inglés ahora. Dice que tú le enseñaste los sábados. Era verdad. Después de irme, había seguido viendo a Daniel los sábados en una cafetería, con cuadernos, como le dije. Le tomó casi un año. Pero aprendió, y consiguió el trabajo solo, sin que yo se lo tradujera. Aprendió porque quiso, dije. Yo nada más le abrí la puerta. Mi mamá bajó la mirada a la banqueta. Me equivoqué contigo, dijo, rápido, como quien se quita una venda. Lo que te dije esa noche. Lo de tu lugar. Me equivoqué. No me lancé a abrazarla. No corrí a decirle que no pasaba nada, que estaba todo bien, como habría hecho la de antes. Me quedé ahí, dejando que sus palabras existieran en el aire entre las dos. Gracias por decirlo, contesté. Necesitaba oírlo. ¿Podemos vernos? ¿A veces? Sí, mamá, podemos. Pero como dos personas, no como antes. Asintió. Entendió lo que le estaba diciendo. Que volvía a tener una hija, pero no una sirvienta. Empezamos despacio. Una comida al mes, luego cada 15 días. Mi papá venía a veces, callado, sin saber bien qué decir, pero venía. Daniel me hablaba en su inglés torpe para presumirme, y yo lo corregía y nos reíamos. No se arregló todo. Hay cosas que no se arreglan, pero dejé de cargarlos y empezamos a sentarnos en la misma mesa por gusto, no por obligación. Un domingo los invité a mi departamento. Ya no era el cuarto vacío con el colchón en el piso. Tenía muebles que escogí yo, una mesa de verdad, ventanas grandes con luz. Mi mamá entró despacio mirando todo, pasando la mano por el respaldo del sillón como si quisiera comprobar que era real. Está bonito, dijo. Está muy bonito. Se metió a la cocina por costumbre, buscando los platos para servir. Y yo la detuve. Hoy siéntate, mamá. Yo sirvo. Se le hizo raro. Toda su vida había sido ella la que servía, y yo la que ayudaba. Se sentó, con las manos en el regazo, sin saber bien qué hacer con ellas. Les serví a todos. A mi papá, a mis hermanos, a mi mamá. Puse la mesa en mi propia casa, pero esta vez porque yo quise, no porque alguien me lo ordenó desde la sala. Mi papá comió en silencio un rato, luego levantó la vista y miró por la ventana, la ciudad allá abajo. Desde aquí se ve todo, dijo. Sí, contesté. Se ve todo. Se quedó mirando un rato más por el vidrio, masticando despacio. Después dijo, sin voltearme a ver, casi para él mismo. Yo trabajé toda mi vida y nunca tuve una ventana así. No le contesté que la ventana no se la dio el trabajo, sino el idioma que él se negó a aprender y que me prohibió enseñarle a mis hermanos. No hacía falta. Él lo sabía. Lo veía en cada piso que subía el elevador para llegar a mi oficina. Daniel contó, en su inglés todavía duro, una historia de su trabajo nuevo, y se trabó en una palabra. Por reflejo, volteó a verme, pero esta vez no para que yo la dijera por él, para que se la corrigiera. Se dice delivery, le dije. Delivery, repitió, y siguió solo. Ese fue el momento en que entendí que algo de verdad había cambiado. Ya no era yo cargando a todos, era yo enseñando, y ellos aprendiendo a pararse en sus propios pies. A veces pienso en aquella noche en la cocina, cuando dije que si no era importante, entonces ya no me necesitaban. Pensaban que era una amenaza de niña berrinchuda. Resultó ser lo más verdadero que dije en mi vida. Hoy manejo mi propio coche hasta una oficina con mi nombre en la puerta, y lo estaciono en el cajón que dice dirección. No lo hago para que nadie me vea. Lo hago porque por fin sé lo que valgo. Y resultó que valía exactamente eso que ellos llamaban una casualidad.